Bueno, entonces buenas tardes a todos. Muchas gracias a los que han ido ingresando. Hoy vamos a hablar sobre el balance y eficiencia en la fertilización del cultivo de palma de aceite. Bueno, entonces, para hablar del balance y la nutrición del cultivo de la palma de aceite, que es la misma palma africana de la que estamos hablando, vamos a contextualizar un poquito. Podemos decir, por ejemplo, que a nivel mundial Colombia ocupa el cuarto puesto en producción de aceite de palma y que somos el primero en Latinoamérica. Ocupamos el primer puesto en la producción de aceite de palma a nivel de Latinoamérica. Somos un país productor de importancia. Eh, Dentro de los cultivos de oleaginosas en el mundo, esta palma es la de mayor rendimiento visto como producción de aceite por hectárea, si lo comparamos con otros cultivos como la soya o la canola, por ejemplo, ¿sí? Algo importante que debemos resaltar aquí es que una alta proporción del área cultivada con esta palma en nuestro país, Colombia, está cultivada sobre suelos de baja o muy baja fertilidad y esto limita la productividad del cultivo indefectiblemente. Digamos que esto es una situación que es propia casi del cultivo y si a esto le sumáramos los altos costos de los fertilizantes, pues la necesidad de ser eficientes en la fertilización y en la nutrición de este cultivo, pues es alta, ¿cierto? Bueno, ya entramos de una vez a hablar de la nutrición del cultivo en la palma de aceite y cuando hablamos de la palma de aceite, inmediatamente encontramos que es un cultivo que requiere de una alta cantidad de nutrientes, ¿cierto? Tiene una alta demanda y esto tiene que ver con su rápido crecimiento, por ejemplo, en los primeros años de cultivo y con la alta producción de materia seca para ese mismo crecimiento, tanto vegetativo como reproductivo y los rendimientos que se esperan. Entonces, las altas demandas de nutrientes en todas las etapas del crecimiento en la palma de aceite se ven porque desde unos pocos días después de la germinación, ella está requiriendo nutrición, ¿cierto? Está requiriendo esos elementos nutrientes para poder crecer y desarrollarse hasta el final de su etapa productiva. Entonces, esa nutrición va a tener que estar siempre presente. Entonces, digamos que esa ocupación de la nutrición de este cultivo va desde la etapa del vivero. Digamos, una vez son trasplantadas las palmas a campo, se inicia con una demanda, digamos, relativamente pequeña en el primer año y esta demanda se va incrementando progresivamente hasta el quinto año. Y después del quinto año, después de establecido, esa demanda de nutrientes es relativamente constante pero significativamente alta, ¿cierto? Entonces, la palma, pues los que conocen el cultivo saben que es una planta prominente, robusta, entonces demanda, pues uno por simple intuición piensa que es altamente demandante de esos elementos nutrientes. Ella necesita producir aceite, necesita producir biomasa para producir ese aceite, ¿cierto? Entonces, esa alta demanda de nutrientes va ligada a eso que nosotros esperamos obtener en la cosecha, ¿cierto? La palma de aceite, como cualquier cultivo comercial, responde positivamente a la fertilización. Es decir, es un cultivo domesticado, es un cultivo que responde a estímulos y cuando se incrementa o cuando se le da la fertilización necesaria, el cultivo responde inmediatamente, ¿cierto? Eso es lo que se ha observado en el tiempo del conocimiento de estas plantaciones. Entonces, ¿cuál es el reto que nosotros dentro de este cultivo y en la producción nos proponemos? Pues suministrar una nutrición eficiente, pues sí, la planta responde a la fertilización positivamente en los rendimientos, entonces vamos a hacer el trabajo y suministramos una nutrición suficiente, que es lo que ella necesita en las cantidades que necesita, en los momentos que necesita. ¿Para qué? Pues para lograr
ese potencial productivo que tiene la especie, el híbrido, la variedad, lo que sea que estemos trabajando, ¿cierto? Ese potencial productivo que tenga a nivel genético la planta, pues lo tenemos que aprovechar. Para nadie es un secreto también que desde que comenzaron las plantaciones de palma, todos sabemos, ya dije que es la palma africana, es un cultivo introducido, ha generado unas preguntas y ha generado unas inquietudes sobre los impactos ambientales que ha generado, ¿cierto? Entonces, dentro de los retos está alcanzar todo ese potencial sin afectar negativamente el ambiente. La idea es que se conserven los recursos naturales de ese agroecosistema donde está creciendo el cultivo de la palma. Y desde los entes que tienen que ver con el gremio de los cultivadores de palma, se han ocupado de eso en los últimos años, ¿cierto? Entonces, en este reto debemos estar todos. Entonces, cuando nosotros nos proponemos aumentar los rendimientos, pues tenemos que buscar la eficiencia en esa fertilización, ¿cierto? Aumentar la eficiencia está ligado a aumentar el rendimiento por esa cantidad de fertilizante que se aplique, obviamente teniendo en cuenta las pérdidas, ¿sí? Entonces, desde las evaluaciones y las investigaciones en Palma, se han propuesto algunas situaciones que propenden por alcanzar o lograr esa eficiencia en la fertilización de este cultivo. Entonces, por ejemplo, suministrar los nutrientes adecuados a la palma con proporciones equilibradas, ¿cierto? Cuando hablamos de proporciones equilibradas, hablamos de lo que siempre hemos conversado nosotros y que tenemos como premisa, y es una nutrición balanceada, y los estudios en Palma han corroborado esto. Otra recomendación puede ser integrar el uso de los fertilizantes minerales y la materia orgánica. Estas recomendaciones, esto que estoy diciendo, ha salido pues de los estudios de Semipalma, Fede Palma y otras entidades a nivel del mundo, donde dicen que para ser eficientes es importante integrar la materia orgánica con la fertilización mineral. Y entonces hacen la recomendación de integrar los residuos de las palmas, de las hojas que se caen, los residuos de la cosecha, y con el fin de reducir la dependencia a esa fertilización química 100%, ¿cierto? Pues que no se dependa 100% de una fertilización química y que se equilibre con estos aspectos. Reducir las pérdidas potenciales y maximizar la captación de nutrientes aplicados es otro aspecto para buscar la eficiencia en la fertilización. Entonces, si conocemos a qué se deben las pérdidas que son normales y naturales que ocurren en la fertilización, en las aplicaciones, pues hay que hacer lo que se tenga que hacer para reducir esas pérdidas que sabemos que vamos a tener. Asimismo, reducir la degradación del suelo. Si no tenemos con qué trabajar, si no hay suelo, si el suelo está erosionado, si se va a ver afectado, pues la eficiencia de la fertilización va a ser cada vez menor. Entonces hay que reducir esos daños en el suelo. Son unas recomendaciones que se dan. Y nosotros volvemos a retomar las herramientas bases para propender por esa eficiencia, y son el análisis de suelo y el análisis foliar. En el cultivo de la palma específicamente, estas dos cosas en la generalidad de los cultivos se llevan muy juiciosamente, donde los análisis foliares son muy implementados y se correlacionan y se complementan con los análisis de suelo. Aquí, por ejemplo, en la parte de abajo hay un link donde está una guía de Semipalma, donde explican cómo hacer tanto el muestreo de suelos como el muestreo de tejido foliar, y dan explícitamente la forma como se debe tomar el análisis foliar. Recuerden que el análisis foliar es un poquito más específico en cada plantación, en cada cultivo, entonces para palma no es la excepción, y hay que seguir pues una guía para poder que la muestra quede bien tomada y los resultados sean pues confiables. Bueno, entonces cuando
cuando nosotros queremos buscar esa eficiencia, hablamos de que hay que tener en cuenta las pérdidas, ¿cierto? En unos estudios que se hicieron con palma de aceite, lo que encontraron fue que tuvieron en cuenta unos componentes de pérdidas y de lo que extrae el cultivo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá la demanda de nutrientes está por el estipe. ¿Qué es el estipe? Es el tallo o el tronco de la palma. El racimo extrae unos nutrientes, ¿cierto? Unas cantidades que fueron establecidas. Hay parte de esos elementos nutrientes que se van a perder por escorrentía, por lixiviación, otros por erosión del suelo, y al final totalizan esa demanda de nutrientes para el cultivo de la palma de aceite, y ellos se ponen un rendimiento de 30 toneladas de racimo por hectárea año. Entonces, teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta en este estudio, tuvieron en cuenta también la oferta de nutrientes que viene de la precipitación, o sea, de los nutrientes que se aporta por la lluvia que cae pues al cultivo. Y al final pues hacen un cálculo de los nutrientes requeridos y nos dan la cantidad que necesitaría entonces la palma para llegar a un rendimiento de 30 toneladas de racimo por hectárea año, ¿sí? Estos rendimientos son unos rendimientos altos, aunque ahorita más adelante vamos a ver que acá en Colombia se han alcanzado unos rendimientos mayores significativamente, pero estos son considerados dentro de los promedios un rendimiento alto, ¿cierto? Entonces, nosotros aquí podríamos observar a nivel del suelo y de la aplicación que tendríamos que utilizar, cuántos kilos de nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio se debería aplicar al año por hectárea para que las palmas produzcan o lleguen a estos rendimientos. Perdón, ¿qué nos damos cuenta aquí? Que para el cultivo de la palma, el potasio es un elemento que se requiere en grandes cantidades, y asimismo el nitrógeno, ¿sí? El fósforo y el magnesio son elementos esenciales también que se requieren en cantidades menores, pero que son esenciales pues para todas las plantas, y para este cultivo se hace ese cálculo importante. Entonces, si vemos también basados en unas evaluaciones, se arrojó estos requerimientos, unos rangos de requerimientos o la demanda de la palma en kilogramos hectárea año. Nos dan unos rangos. Obviamente estos rangos van a responder a los más bajos niveles, a menores rendimientos, y a medida que se van aumentando los niveles de nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, pues vamos a esperar mayores rendimientos en la palma, porque esto está establecido para este cultivo. Entonces, por ejemplo, datos para Malasia, que son unos cultivadores importantes de palma, nos dicen que producen entre 20 a 35 toneladas hectárea de racimos por hectárea. Y esto correspondería a 5 a 7 toneladas por hectárea de aceite crudo. Entonces, los rendimientos en palma se dan en esos dos parámetros. Si miramos para Colombia, nosotros estaríamos en promedio, por el anuario estadístico del año pasado de Fedepalma, nos dicen que estamos en promedio en casi 16 toneladas hectárea de racimos. Sin embargo, aquí subrayo que en una región en Colombia se han obtenido específicamente, se han aumentado significativamente los rendimientos, y hay unos casos particulares donde se han llegado a 48 toneladas por hectárea, específicamente en el Urabá antioqueño, y esto se ha logrado específicamente cuando se mejora la nutrición, ¿cierto? Esos aumentos en los rendimientos se deben a la mejora en la nutrición. La mejora es llevar una fertilización balanceada, basados en los análisis de suelos y foliares, proporcionando la cantidad suficiente en el momento suficiente, ¿cierto? Entonces, también esta información nos va acompañada de otras actividades a nivel del cultivo, ya el mantenimiento agronómico, que son la polinización asistida,
las aplicaciones de ácido naftalenacético, que lo que hace es formar frutos partenocárpicos, recordemos que son frutos sin semillas, y la implementación del híbrido O por G en esas plantaciones. Entonces, esas mejoras en los rendimientos tan significativas se deben básicamente, y cuando se indaga sobre por qué o a qué se debe el incremento tan notable en los rendimientos, hablan de que el plan bandera es la mejora en la nutrición, y esto acompañado de estas otras labores, ¿cierto? De estas otras prácticas para poder llegar a esos rendimientos tan altos. Lo anterior para el suelo, ¿cierto? Entonces, los niveles del suelo, la nutrición, eso lo tenemos claro. Es importante saber que un primer paso en la interpretación de los análisis foliares es que los tenemos que cotejar con una tabla de unos niveles críticos o óptimos que existen también para los niveles foliares. A veces no es tan fácil encontrarlos y se basan en una generalidad, pero, por ejemplo, para la palma hay unos niveles críticos, unos niveles óptimos que hay que seguir para finalmente hacer una recomendación e implementar el plan de fertilización en el cultivo. Bueno, nosotros hablamos que los análisis de suelos nos dan los datos que nos permiten tomar decisiones de cuánto aplicar de los elementos, eso está claro. Los análisis de suelos también nos proporcionan el dato de el aluminio, ¿cierto? ¿Cómo está la saturación de aluminio en ese suelo? Nosotros en el cultivo de palma, como en cualquier otro cultivo, tenemos que preparar ese suelo para implementar y establecer nuestras plantas. Entonces es necesario acondicionar, corregir, si es necesario corregir el aluminio en ese suelo. En el caso de la palma, se estima que el 60% del área sembrada en palma de aceite en Colombia tienen pHs que varían entre fuertemente ácidos y extremadamente ácidos, ¿cierto? O sea, que la mayoría de esos suelos van a estar establecidos en pHs menores a 5,6 más o menos, y con saturaciones de aluminio superiores al 60% de la capacidad de intercambio catiónico efectiva, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos esas saturaciones de aluminio tan altas, vemos que esto afecta el cultivo, como ya sabemos. Entonces, vamos a recordar que la toxicidad por aluminio es el factor más limitante en el crecimiento y el desarrollo de las plantas en esos suelos ácidos. Entonces, vamos a tener efectos morfofisiológicos principalmente que identificamos en la raíz, en las plantas. Entonces, aquí se ve muy claro. A medida que aumenta la saturación del aluminio en el suelo, pues las raíces se van afectando. Hay menor crecimiento y desarrollo de esas raíces. Y ya sabemos, si fallan las raíces, pues la absorción de los elementos nutrientes y del agua va a escasear. Entonces, aquí la invitación es a que debemos, antes de empezar a implementar todos nuestros planes de fertilización balanceada, debemos pensar en acondicionar y corregir el aluminio en estos suelos en caso de ser necesario, que ya sabemos que en el cultivo de la palma es muy común que lo sea. Entonces, como siempre hemos hablado, pues conocer las raíces es muy importante, conocer los sistemas de raíces de las plantas. Para la palma el caso ya es conocido, sabemos según la edad de la palma cómo se distribuyen las raíces, a qué profundidad, en qué extensión, y esto nos va a permitir programar las aplicaciones, de qué forma. Entonces, como vemos, las raíces de las palmas se forman un gran porcentaje de forma muy superficial. Entonces esto permite que se pueda aplicar al boleo, por ejemplo, el fertilizante. Sabemos entonces que a medida que va aumentando la edad de la plantación, pues las raíces van creciendo y se van extendiendo más en profundidad y en lateralidad. Es por eso que entonces se tiene ya una recomendación muy clara, y es a medida que la planta va creciendo, se va aumentando el radio de aplicación desde 50 centímetros, empezando con plantas de un añito de edad, hasta los 2 metros, los 2 metros de aplicación alrededor de la planta formando un círculo, ¿cierto? Bueno, cuando hablamos de nutrición,
es necesario también mencionar las deficiencias nutricionales que se puedan presentar, y en el cultivo de la palma se conocen muy bien qué tipo de deficiencias podemos encontrar. Aquí lo que podríamos hacer un llamado es a en qué o bajo qué condiciones es que normalmente se presentan esas deficiencias. Obviamente va a haber un desbalance nutricional y eso es lo que hace que se presente o se manifieste la deficiencia. Y hay otras situaciones que tienen que ver con la parte del suelo, del manejo mismo del cultivo, que hacen que esas deficiencias se presenten. Entonces, por ejemplo, el nitrógeno o la deficiencia de nitrógeno suele ser muy frecuente en suelos con bajo porcentaje de materia orgánica, en suelos con una textura muy arenosa o en suelos compactados y mal drenados, ¿cierto? Eso puede ser. Entonces, estas condiciones uno las puede manejar o ir haciendo un manejo debido a esas condiciones del suelo, mejorando las condiciones de materia orgánica. Normalmente, entonces, ¿cómo se ven las deficiencias de nitrógeno? Pues las vamos a ver en hojas más viejas porque es un elemento de alta movilidad en la planta. Vamos a ver colores verdes pálidos, luego se van a volver amarillentas y finalmente pues se ve una clorosis generalizada en la planta y bajan la tasa de crecimiento. Es muy importante. En cuanto al potasio, que es el elemento que más se necesita en la palma a nivel pues de aplicaciones, vemos que el potasio, la deficiencia empieza con unas manchas de color amarillo pálido, luego se empiezan a tornar anaranjadas y eso pues en cuanto a síntomas en hojas, pero también ocurren pérdidas en pesos de los racimos, se terminan necrosando los racimos. Las deficiencias normalmente de potasio se van a observar en plantaciones establecidas en suelos muy arenosos y con baja capacidad de intercambio catiónico, ¿cierto? Entonces aquí ya sabemos que, por ejemplo, la materia orgánica puede ayudarnos a mejorar esto, obviamente pues basándonos en que la fertilización debe ser balanceada y debemos proporcionar los elementos que la palma necesita. Magnesio y boro también son unas deficiencias que comúnmente pueden presentarse en estos cultivos. En cuanto al magnesio, podemos observar clorosis en los foliolos de las hojas más viejas, también por su alta movilidad en la planta. En el campo, una característica muy visible es que las partes sombreadas de las hojas permanecen verdes, mientras que los tejidos que están como expuestos al sol se vuelven muy amarillos. Y se va a observar, es muy común que se observe esta deficiencia en suelos de textura arenosa y lo mismo, con baja capacidad de intercambio catiónico. Ya sabemos que esa capacidad de intercambio catiónico se puede mejorar con unos contenidos de materia orgánica adecuados. Cuando hablamos de boro, entonces hablamos que los síntomas más comunes se presentan en los meristemos foliares, donde están originándose las hojas, se ven unos foliolos arrugados, como se ve en la imagen, y se forma como un gancho, las hojas forman un ganchito, y cuando se forma ese ganchito es porque la deficiencia ya está muy severa. Se vuelven quebradizos, y es muy común en suelos muy arcillosos o con exceso de materia orgánica por desbalances provocados, por ejemplo, por aplicaciones muy elevadas de nitrógeno, potasio y calcio. Entonces ya está corroborado. Cuando hay un desbalance en la aplicación de unos elementos minerales por sobre otros, puede presentarse esta deficiencia. ¿Qué es lo que no debemos dejar que pase? ¿Cierto? No debemos dejar que pase que lleguemos a esas manifestaciones. No podemos dar espera a que se manifiesten esos síntomas de deficiencias para hacer las correcciones. No es lo ideal, no sería un buen manejo. Lo ideal sería proporcionar desde un inicio una fertilización balanceada y que se hagan monitoreos constantes en la plantación para ver focos donde puede estar ocurriendo algún tipo de deficiencia o manifestación, ¿cierto? Bueno, entonces, como lo que nos interesa es lograr altos rendimientos y ser eficientes, ya sabemos que la palma es un cultivo que extrae bastante,
¿cierto? Extrae bastante cantidad de nutrientes y que necesitamos proporcionar fertilización eficiente y balanceada. Eso se logra con una fertilización suficiente. Ya sabemos que tenemos que proporcionar todos los elementos que la planta necesita como esenciales, tanto los macro como los secundarios, los menores, proporcionar materia orgánica y garantizar que estén los microorganismos, la microbiología del suelo trabajando por la nutrición. De esta forma, si nosotros ayudamos y trabajamos porque pase esto, no debemos olvidar que hay otros factores a nivel agronómico que intervienen en los rendimientos, ¿cierto? Que no va a depender únicamente de la nutrición que nosotros le proporcionemos a la planta. Entonces, en este sentido, sabemos que hay que hacer un control de plagas y enfermedades que afectan el cultivo y que finalmente, pues esto va a afectar los rendimientos. ¿A qué voy? Yo voy a esto, a que está ampliamente aceptado por todo el mundo, por la comunidad científica, por todo el mundo, que el suelo como componente del ambiente puede influir sobre las enfermedades de las plantas. Entonces, ¿qué es eso? Cuando nosotros tenemos un balance nutricional y eso está íntimamente ligado a la fertilidad del suelo, esto va a influir en la sanidad del cultivo, ¿cierto? Entonces, nosotros sabemos que plagas y enfermedades afectan el follaje, que afectan todas las partes de la planta, pero el follaje es como lo que ellos más atacan a nivel pues, visual y es gran parte de la planta. Entonces, digamos, atacan el follaje y al atacar el follaje se va a limitar procesos como fotosíntesis, transpiración, y sabemos que la transpiración es un proceso vital para la planta y que de la transpiración depende la absorción y la asimilación de los nutrientes por la planta, ¿cierto? Entonces, si se afectan área foliar, pues se afecta fotosíntesis y transpiración y se afecta la absorción y asimilación de nutrientes. Ahí pues no hay ningunos planes de nutrición balanceados que valgan porque ahí ya hasta ahí podemos llegar, ¿cierto? Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con esta parte, proporcionar además de ese balance de nutrientes, pero tenemos que cuidar previamente, como de manera preventiva, que estas plagas y enfermedades no se establezcan de forma muy exitosa. Entonces, por ejemplo, en la palma se sabe y se han hecho estudios en otros países de la incidencia, por ejemplo, de una enfermedad causada por un hongo Fusarium que se llama mastitis, y en las evaluaciones que dio, que esta incidencia de la enfermedad es mayor cuando hay deficiencia de potasio en las palmas, por ejemplo, tanto a nivel foliar como en el suelo, se hizo este análisis. Entonces, definitivamente la fertilidad, la nutrición en las plantas va a incidir en la incidencia de enfermedades y plagas a nivel del cultivo. Entonces, aquí específicamente lo que se hizo fue un trabajo con la PC, que es la pudrición del cogollo. La pudrición del cogollo es una enfermedad de importancia económica en el cultivo de la palma. Es una enfermedad que disminuye la productividad de los racimos y la calidad de estos racimos y la calidad del aceite, o sea, entra directamente a afectar la productividad. Esta pudrición del cogollo es causada por un hongo, Phytophthora palmivora, y hay unas condiciones que lo favorecen como la alta humedad, los encharcamientos y la mala fertilización. Entonces, cuando hay una mala fertilización, está directamente relacionada con la incidencia o mayor incidencia de la PC, la pudrición del cogollo. Entonces, aquí, por ejemplo, en este trabajo se hizo un seguimiento de varios años, lo hizo Cenipalma, con el objetivo de explicar cuál puede ser la influencia de las características del suelo y del estado nutricional del cultivo sobre la PC de la palma. Entonces, esto se hizo en 7 plantaciones comerciales en el país y aquí hay un resultado de una de ellas en una plantación en el Meta. Entonces, ¿qué nos dice este resultado? Se evaluaron parámetros en el suelo y evaluaron en unas plantaciones, en unos lotes, donde había plantas enfermas y donde había plantas sanas. ¿Qué se obtuvo?
que por ejemplo, los niveles de pH más bajos estaban donde las plantas estaban enfermas, ¿cierto? Entonces aquí había una alta saturación de aluminio relacionada con el lote de plantas enfermas, mientras que los lotes con plantas sanas tenían mejores condiciones a nivel de pH y de saturación de aluminio. Lo mismo pasó, por ejemplo, con la capacidad de intercambio catiónico, perdón, donde la capacidad de intercambio catiónico dio niveles más bajos que las plantas sanas, que los lotes donde estaban las plantas sanas. Estas celdas que están remarcadas con color amarillo fueron las que dieron significancia estadística, ¿cierto? Hay una diferencia significativamente estadística entre los parámetros que se midieron en las plantas, en los lotes con plantas enfermas y con plantas sanas. Entonces aquí también dio los contenidos de azufre, boro, hierro, cobre, en unos niveles que estaban muy por debajo de los niveles críticos o de los niveles de referencia para la palma. Entonces aquí constataron que la nutrición realmente afecta la incidencia de esta enfermedad. Aquí por este lado lo hicieron, estos datos son con parámetros medidos, pero en tejido foliar, ¿cierto? Entonces, en tejido foliar les dio también una cosa muy parecida. Donde estaban los lotes con plantas enfermas, el tejido foliar mostró niveles muy bajos o concentraciones muy bajas de los elementos nutrientes o que estaban por debajo algunos de los requerimientos a nivel foliar. Lo mismo, hay los niveles a nivel del balance, por ejemplo, la relación de nitrógeno-potasio en este sentido dio muy alta, entonces hay un desbalance aquí con el potasio y esto puede estar proporcionando que las plantas se enfermen más, ¿cierto? Que haya una incidencia mayor de la PC. Entonces aquí hubo diferencias significativas. Ellos que concluyeron entonces que existen unas relaciones claras entre las características del suelo, la fertilidad, las características físicas, el estado nutricional de la palma y la incidencia de la PC en la palma de aceite. Entonces, lo que concluyen también en una de las conclusiones al final del trabajo es que definitivamente hay que incluir o hay que incorporar unos programas bien establecidos de nutrición balanceada en el cultivo, deben hacer parte de todas las medidas de manejo de la enfermedad, no solo para incrementar los rendimientos, sino que es una manera de controlar y de mantener controlada la incidencia de esta enfermedad tan importante a nivel económico. Bueno, entonces, como siempre hemos hablado, pues la eficiencia del balance en la nutrición en los cultivos, y en este caso la palma de aceite debe incorporar y debe reunir tanto la parte mineral como la orgánica y la biológica. A nivel biológico, vamos a ver qué puede estar pasando en la palma. Entonces, como queremos ser eficientes, ¿cierto? Una estrategia en la nutrición eficiente y balanceada es el aprovechamiento de los microorganismos, ¿sí? Estos microorganismos que habitan naturalmente en el agroecosistema donde crecen los cultivos de palma, es lo que nosotros podríamos aprovechar y lo podríamos llamar como una nutrición biológica, ¿cierto? Y es un proceso que se da naturalmente en la palma, ¿cierto? En la especie que llamamos palma. Estos microorganismos asociados a la rizósfera, ¿cierto? Todo lo que rodea las raíces en el suelo, mejoran y hacen más eficiente el proceso de nutrición de las plantas, ¿sí? Eso lo tenemos claro. Entonces, el agroecosistema de la palma de aceite está inmerso en una red de interacciones biológicas que son complejas, que son dinámicas, y esta interacción va a estimular indefectiblemente el crecimiento de las palmas. Eso lo sabemos y está muy claro basado en estudios que se han hecho en este cultivo. Por ejemplo, aquí están los degradadores de materia orgánica que pueden agilizar la liberación de los nutrientes que provienen de la materia orgánica en descomposición, como las hojas viejas, los residuos de la cosecha, ¿cierto?
los microorganismos solubilizadores de fósforo que hacen disponibles los fosfatos no disponibles para la planta en el suelo, ahí están trabajando ellos. Y los hongos formadores de micorriza pueden traslocar esos fosfatos solubles hacia la planta. O sea, ellos actúan en sinergia. Las bacterias fijadoras de nitrógeno están trabajando. El nitrógeno atmosférico que es incorporado a través de la fijación biológica por esas bacterias pueden inclusive llegar a suplir una parte del requerimiento de nitrógeno de la planta. Es un aspecto muy interesante, muy importante, y nosotros conocemos muy bien la importancia de esta microbiología del suelo en cualquier cultivo. Y en la palma de aceite, en el agroecosistema donde ella crece, se facilita. Entonces, por ejemplo, no solo la interacción con los microorganismos y la planta, sino con otras plantas, las plantas que crecen como coberturas, que hacen simbiosis con unas bacterias, con las rizobacterias, y que van a ayudar a que la planta crezca mejor. Entonces, no hay que olvidar, hay que tener en cuenta nuestros planes de fertilización, el aspecto de la biología del suelo, de mantener los microorganismos vivos y en poblaciones considerables para que hagan su trabajo en el cultivo y nos ayuden a maximizar los rendimientos. Entonces, Fedepalma y Cenepalma dicen, por ejemplo, refiriéndose al fósforo, la inoculación de microorganismos que solubilicen, absorban y pongan disponible el fósforo para la palma de aceite constituye una ventaja para su uso como biofertilizante al mejorar no solo las condiciones de crecimiento de las palmas, sino también al minimizar el efecto adverso sobre la canasta de costos. Entonces, eso es un mensaje muy claro, contundente, que nos llama a que la microbiología del suelo en este cultivo es básicamente importante, ¿cierto? Para mejorar los rendimientos y mantenernos estables en ese sentido. Finalizando entonces aquí con lo que hemos hablado en los últimos conversatorios, un plan de fertilización para la palma, como en cualquier otro cultivo, debe estar basado en estos 4 pilares. Debemos enmendar, hacer una corrección del aluminio, corregir el pH, acondicionamos con la materia orgánica, ya sabemos la materia orgánica, la importancia que tiene y cómo se relaciona la falta de esta con las deficiencias nutricionales, por ejemplo. Fertilizar, vamos a nutrir la planta, aportando lo que es en las cantidades que son y aportando todo lo que ella necesita y mejorando la actividad biológica con todos estos microorganismos que actúan en sinergia, que no actúan solos, actúan en toda esa red de interacciones en el suelo, con las raíces de la planta. Como estamos hablando de microorganismos, las micorrizas también sabemos que cumplen una función importante en la palma de aceite. Esto fue un trabajo que se hizo con plantas de vivero, donde se hizo la inoculación micorrizal en la etapa de previvero, en las bolsas de previvero, pasándolas a las bolsas de vivero. El inóculo comercial tenía hongos formadores de micorrizas de los géneros Gigaspora y Glomus, y se hicieron unos momentos de medición, más o menos hasta casi los 2 años, y 2 años de edad de la planta, donde se midieron variables de crecimiento como número de hojas y altura. ¿Qué se obtuvo de este trabajo? Primero, pues que las plantas se demoraron, o sea, la respuesta fue demorada, la respuesta de la planta fue demorada. Sin embargo, es catalogada la palma como sensible al efecto de las micorrizas. A la 4ª medición, que fue a los 480 días después de la inoculación, fue donde se presentaron diferencias significativas en las dosis que se evaluaron. Entonces, lo que evaluaron fue, no aplicaron micorrizas, 50 gramos, 100 gramos, 200 gramos de micorrizas. Lo que se obtuvo fue que la diferencia estadística se obtuvo en estas últimas 2 mediciones, donde los 200 gramos por planta de palma, en esta etapa inicial, menor de 2 años, mostró una respuesta positiva
al número de hojas y igualmente pasó con la altura de la planta. También se midió la circunferencia del estípite, que es el tallo, y también dio lo mismo. No puse la gráfica, pero también presentó esta respuesta positiva. Entonces, aunque la respuesta tardó bastante tiempo, que era lo que se esperaba uno cuando inocula micorriza, no espera que la micorriza haga que la planta crezca excesivamente en esas primeras etapas, sino que se demore un poquito, ¿cierto? Aunque acá se demoró un poquito más, la conclusión es que sí, que sí es una respuesta y que la planta es sensible a esa inoculación de las micorrizas. Otro aspecto importante de mencionar en este trabajo es que en el análisis de suelo inicial, donde trabajaron estas plantas, dio un nivel de fósforo alto. Estaba en 54 partes por millón, que puede considerarse una concentración alta de fósforo en el suelo. Sin embargo, en este trabajo se concluyó que este nivel relativamente alto no impidió que la inoculación de esos hongos formadores de micorrizas favoreciera el crecimiento y desarrollo de las plantas, asimismo la absorción de otros nutrientes, incluido el fósforo. Entonces, son resultados alentadores, son resultados buenos y positivos de la relación micorrizal, de la asociación micorrizal que se establece entre la palma y los hongos formadores de micorriza. Así terminamos entonces esta charla sobre el balance y la eficiencia en el cultivo de la palma de aceite. Espero les haya servido alguna información para ustedes.